Hola, muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada, muchas gracias a las personas que se han suscrito y por supuesto, si aún no lo has hecho, por favor, hazlo, me sería de muchísima ayuda. Pero bueno, entrando en materia, el caso que vamos a hablar de hoy es el que pueden ver en pantalla. Venta de estupefacientes en la universidad. Ahí también está el radicado, por si quieren buscar la sentencia o la jurisprudencia en la que se basa este caso y tener a ella acceso en su totalidad. En esta sentencia se tratan especialmente tres temas. El primero es el registro personal, el famoso cacheo o la requisa, también le dicen. El segundo es la falta de defensa técnica. Es decir, ¿qué pasa cuando estás en un proceso penal y, digamos, estás huérfano de abogado? ¿Se debe decretar la nulidad o no? Y en tercer caso es la hipótesis de la duda razonable. ¿En qué caso podemos decir que hay o existe la duda razonable? Entonces sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video de este canal del Laboratorio de Derecho y Política Criminal. Vamos a empezar entonces con el primer tema. Pero para hacerlo, vamos a hacer un breve recuento de los hechos extraídos, por supuesto, de la misma sentencia. El 24 de octubre de 2014, alrededor de las 5:30 de la tarde, la policía fue informada por personal de seguridad de la Universidad Nacional de Colombia sobre la posible comisión de un delito al interior de la institución. Al llegar al lugar, fueron informados de la incautación de 10.000 pesos y dos bolsas plásticas transparentes que contenían marihuana en cantidad de 21,8 gramos, elementos encontrados en poder de Pedrito. Obviamente he cambiado el nombre por respeto, digamos, a las personas. ¿Quién se dice Pedrito estaba comercializando el estupefaciente? Entonces, como ya lo vemos, es una persona que al parecer estaba dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Es visto por personal de la seguridad privada. Al parecer lo vieron que estaba distribuyendo algo o que tenía algo de forma sospechosa. Se acercaron a él, creo que lo alcanzaron a trasladar hasta otra habitación. Allí, si mal no recuerdo, lo requisaron, le incautaron los 10.000 pesos y las bolsas de marihuana y posteriormente, o creo que más o menos al mismo tiempo, se dio aviso a la Policía Nacional. Si mal no estoy, así fueron los hechos, precisamente por las consecuencias que vamos a ver a continuación, consecuencias jurídicas, por supuesto. Primero que todo, hablemos del registro personal. ¿Qué pasa con el registro personal? ¿Será que en cualquier lado y en cualquier persona pueden requisarnos, pueden hacernos un cacheo, pueden tocarnos a ver qué llevamos encima en cualquier almacén local, por ejemplo? Pues resulta que no. La supervigilancia o la superintendencia de vigilancia, en una circular del año 2014, dijo que las inspecciones corporales, los registros personales y las requisas son medidas reservadas a las autoridades públicas, lógicamente con observancia de los parámetros y limitaciones que están en la ley. Es decir, el abuso ni para la autoridad pública está permitido. Y que no existe, ojo, no existe en la normatividad aplicable a los servicios de vigilancia y seguridad privada alguna disposición que autorice de manera expresa al personal vinculado a los mismos para aplicar las mencionadas medidas u otros procedimientos que impliquen contacto físico o la exigencia inclusive de presentación de documentos de identificación. Es una circular que el radicado no lo ha agregado porque me parece que ocupaba mucho espacio, pero es de 2014 y pueden encontrarla también si buscan en el radicado de la sentencia que les dije al inicio. Pero ¿qué más se dice sobre este tema de la famosa requisa? Bueno, la misma Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución en Colombia, dijo que el registro de personas llevado a cabo en desarrollo de la actividad de policía responde al cumplimiento de un deber constitucional en cabeza de la Policía Nacional, que es la institución a la cual compete el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.
El registro personal que se efectúa en desarrollo de la actividad preventiva de policía, ojo, consiste simplemente en una exploración superficial de la persona que como tal no compromete constataciones íntimas y lo que lleve sobre sí en su indumentaria o en otros aditamentos, con el fin, entre otros objetivos lícitos, de prevenir, no de investigar, porque aquí no estamos hablando como tal de una indagación en el marco de un proceso penal, no, estamos actuando o estamos hablando de una actividad de vigilancia que busca prevenir los peligros y, por supuesto, con el fin último de mantener las condiciones en el ambiente para que las personas puedan desarrollar sus derechos libremente. Entonces, la comisión de comportamientos busca prevenir la comisión de comportamientos que puedan llegar a generar alteraciones contra la seguridad de la comunidad. Entonces, palabras más, palabras menos, estas medidas, por ejemplo, el registro de personas, el cacheo, es una actividad que es legítima siempre y cuando la haga la Policía Nacional, la Policía de Vigilancia, que son los que están uniformados de verde. Ahora, esto tienen que hacerlo con unos límites, es decir, es una exploración superficial de la persona que no compromete constataciones íntimas. Ojo, porque de haberlo puede ser un abuso de poder. Y lo que lleva sobre sí es el famoso cacheo que creo que lo suelen hacer, por ejemplo, cuando se entra a espectáculos públicos. Por lo menos a la entrada de los estadios lo hacían, no sé qué tanto lo siguen haciendo, pero es precisamente cómo se debe llevar a cabo esta actividad. Entonces, lo que lleva sobre sí no compromete las constataciones íntimas y su indumentaria u otros aditamentos. Es decir, es el cacheo, es el registro personal, es decir, te tocan por encima, hay unos límites, es decir, si es una mujer, perdón, si es una mujer la que va a recibir este registro de personas, pues debe ser una policía que también sea mujer, no puede ser un hombre, pues no puede superar los límites que estamos viendo en pantalla que se señalan. Ahora, la resolución fue del 2014, la circular, esta sentencia es del 2016 y si quieres incluso algo más reciente, por ejemplo, ya en esta sentencia del 2021, la C3134, se dijo, el registro a personas y sus bienes con o sin contacto físico constituye un procedimiento esencialmente preventivo, propio de la actividad de policía. Supone la retención momentánea de la persona y una exploración superficial de su indumentaria, de lo que lleve sobre sí o de los bienes que porte consigo, que como tal no compromete verificaciones íntimas. Pese a esto, por las características del procedimiento y las razones indicadas con anterioridad, su práctica incide en los derechos fundamentales a la igualdad, a la autonomía personal, a la libertad de locomoción y a la intimidad entre los más relevantes. Entonces, sí, es una actividad que es preventiva, la lleva a cabo la policía de vigilancia. Este acto de retener a la persona, como dice aquí en pantalla, dice la retención momentánea es lo que se le ha dado el nombre de captura administrativa o es una retención con fines de verificación. A la persona la retienen por un momento, pues le hacen el registro personal. Y fíjense que aquí en el 2021, pues niegan obviamente las verificaciones íntimas porque esas pueden afectar la dignidad humana cuando, por ejemplo, no se hacen en el marco de un proceso y con las órdenes judiciales. Pero sí se acepta, por ejemplo, esa exploración superficial de su indumentaria, de lo que lleve sobre sí o de los bienes que porte consigo. Es decir, sí admite una revisión sobre estos objetos, sin embargo sigue diciendo que es una exploración superficial. Es decir, no puede ser hasta el punto como hacen en los aeropuertos, por ejemplo, de que te hacen sacar todas las cosas del bolso, de la maleta, a menos claro que, por ejemplo, se haya dado una situación de una captura en flagrancia. Cuando hay una captura en flagrancia, eh, a la persona sí le hacen un registro de las cosas que lleva consigo, precisamente como algo que va a la par, se hace a la par con la captura. Pero ya en esos casos nos encontramos pues en una actuación ya de tipo judicial. Aquí seguimos hablando de una actividad que es preventiva, busca salvaguardar la seguridad de las personas. No estamos hablando de un fin que es investigativo. Entonces, con esta información podemos concluir, pues, que sirva en este conversatorio, que la Policía Nacional es entonces el único cuerpo delegado por la Constitución Política para cumplir con la función de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los habitantes convivan en paz, tal como lo dispone el artículo 218 de la Constitución Política. Entonces, suele pasar, porque lo siguen haciendo, claro, lo hacen de forma atenuada,
pero sigue presentándose que en los almacenes les piden a las personas que abran los bolsos para ver qué llevan consigo. Es decir, estas actuaciones no están permitidas para las personas de personal de seguridad privada. Si ellos consideran de que, por ejemplo, hay una flagrancia o hay sospecha, lo que deben hacer es precisamente llamar a la policía para que verifique, pero como tal, como dijimos antes, no existe una norma que habilite al personal de la seguridad privada a estar realizando cacheos, registros personales, porque precisamente inclusive sobre los bolsos, sobre los bienes que las personas llevan consigo, también existe una expectativa de intimidad, también existe un derecho a la intimidad que se debe respetar y cuando se incida en ello, pues tiene que hacerse de la forma reglada, permitida por la Constitución y la ley. Claro está, también debemos utilizar el deber de solidaridad. Sabemos que vivimos en unas condiciones donde la seguridad no es la mejor y bueno, si podemos colaborar hasta cierto punto sin que nos avergüencen, sin que ataquen nuestra dignidad, pues no veo de malo, por ejemplo, abrir el bolso por 2 segundos, por dar un ejemplo. De hecho, a mí también me ha sucedido, pero son actos completamente superficiales y que en la mayoría de las veces no superan los 5 segundos o inclusive menos. Pero ya dependerá de cada persona. En todo caso, ya saben cuál es la reglamentación en el caso de este tema de los registros personales, que solamente puede hacerlo la Policía Nacional en su actividad de vigilancia y prevención para mantener las condiciones de seguridad en el espacio, lo cual es su función principal según la Constitución política. Ahora, el segundo tema que vamos a hablar el día de hoy es el tema de la falsa, siempre digo falsa, la falta de defensa técnica. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estás en un proceso, como dije en un principio, y estás huérfano de abogado? Hablo en sentido figurado, es decir, sí tienes abogado, pero no está haciendo nada, o tú consideras que no está haciendo nada. Bueno, la reglamentación sobre este tema es la siguiente, y es que el procesado, el acusado, no puede decir que no tiene defensa técnica o que su defensa técnica es malísima, fundándose en un juicio ex post de valoración negativa por los resultados, pues emerge imperativo evidenciar la orfandad de abogado, es decir, que el incriminado no tuvo asistencia cualificada o de confianza o provista por el Estado, por ejemplo, un defensor público, o si pese a que sí tenía representante judicial, ello solo fue formalmente. Es decir, la simple presencia es evidente la desatención de los deberes profesionales que el cargo impone, cuyo descuido o inercia propició el resultado de condena. Como lo pueden ver, el margen para probar esta situación no es nada sencillo, pues lo cual me parece correcto. Es decir, no se puede decir que porque el abogado no consiguió que su cliente fuera declarado inocente y tiene la culpa y mucho menos se le puede sancionar. Recordemos que sí, el derecho es una profesión que tiene una reglamentación, tiene unos estatutos de ética, pero sigue siendo una profesión liberal que es de medio y no de resultado. Aquí es claro, es decir, no puedes fundarte en un juicio es post. Lo que quiere decir que por el simple hecho de que ya pasó todo el proceso y ya perdiste o ya condenaron al cliente, entonces se le va a echar la culpa al abogado. No, eso también es una interpretación bastante mala y bastante amañada para la persona que está siendo procesada. Por supuesto que la persona siempre va a contar con un abogado, así sea público, porque si no lo tiene, es obvio que eso va a ser bastante claro para el juez y no va a poder proceder con las audiencias. Entonces, ¿qué? Normalmente el estándar a demostrar es que la orfandad de abogado es que la persona sí está formalmente, pero no hace nada, pero tiene que ser evidente, una evidente desatención de sus deberes, lo cual no es fácil de demostrar, repito, por lo que ya lo dije, y también vamos a ver otros argumentos adicionales. Por lo siguiente, no siempre el optar por no pedir pruebas, no participar en su práctica, como tampoco elevar solicitudes o impugnar las decisiones desfavorables, significa la orfandad defensiva o un descuido manifiesto de una adecuada defensa, porque la postulación o ejercicio de tales actuaciones no responde a una carga ineludible para el letrado. Aún la aparente pasividad del abogado en alguna fase del proceso o durante su trámite o la ausencia de actos positivos de gestión no pueden considerarse de manera fatal como infractoras del derecho de defensa, porque también puede colegirse que una tal postura obedece a que se considere oportuno su no ejercicio. Este caso fue muy particular porque aquí eh, la persona tuvo un cambio de abogado después de haber pedido las pruebas, es decir, después de la audiencia preparatoria. Y este nuevo abogado desistió de las pruebas que había pedido el anterior, es decir, no las consideró necesarias por X o Y motivo. En vez de eso, hizo unas estipulaciones, por ejemplo, que su cliente era un adicto. Y ojo con este punto porque, dicho sea de paso,
el hecho de que él quisiera estipular de que era un adicto es precisamente porque quería demostrar de que la droga era para su consumo personal y no que la estaba distribuyendo. Pero aquí es muy importante tener en cuenta, porque también se lo dijo la Corte del Abogado, que eso está bien, es una hipótesis defensiva X, pero es importante que la fiscalía es la que tiene que demostrar que la persona tenía esa droga y que la iba a distribuir. Precisamente de eso se trata el tema de la acción penal y de desvirtuar la presunción de inocencia. Entonces está bien de que el abogado haga esfuerzos en ese sentido por colaborar con su cliente, por supuesto, pero no podemos olvidar que la carga de la prueba para demostrar esa culpabilidad es de la parte acusadora, es decir, de la fiscalía. Entonces, no puede considerarse de que la persona, el abogado no puso un recurso, el abogado no pidió pruebas, o es decir, todo eso puede interpretarse aún como una parte de su estrategia defensiva. Y no por ese solo hecho ya podemos decir fatalmente y de manera objetiva de que la persona no tuvo una defensa real. Entonces, suele también suceder esto, la discrepancia de criterios sobre la orientación que la defensa debía asumir para proteger los intereses del acusado no demuestra un efectivo menoscabo del derecho a la defensa técnica, ya que es lógico que cada profesional del derecho en un caso concreto diagnostique y establezca su propia estrategia defensiva, de manera de que no coincidir con ello no significa que se haya infringido la garantía. Es normal o puede suceder de que haya discrepancia de criterios. Es decir, de que el abogado considere una cosa y el cliente es otra. Es muy común, de hecho lo vimos hace poco en la audiencia preliminar que tuvo Nicolás Petro, el hijo del presidente, donde incluso hubo un cambio de abogado. Se dice presuntamente que fue por una diferencia de criterios en cuanto a la forma de abordar la defensa. Y obviamente es normal que haya diferencia de criterios, pero no por este hecho podemos alegar de que ya el abogado tuvo la culpa o que la condena es porque fue falta de defensa. Es decir, una cosa no lleva a la otra. Es normal que cada abogado va a tener su forma de trabajar, va a tener su talante y va a diagnosticar su propia estrategia defensiva. Y un punto muy importante que no se debe olvidar, la ley no le impone al abogado derroteros a seguir en el desarrollo de la gestión encomendada y no existen reglas preestablecidas por la ciencia del derecho que indiquen que frente a una determinada situación debe actuarse de una específica manera o plantearse unas concretas tesis defensivas, entre otras razones, porque además del criterio e independencia del abogado, las circunstancias concretas asumidas desde su óptica obligan de una tarea de selección que por sí misma no puede entenderse inadecuada. Entonces, ya nos quedó claro que el estándar es bastante alto y las razones por las cuales considero de que está bien ya las dije. Es decir, cada abogado va a tener su propia forma de establecer la defensa, va a tener su propio talante, obviamente siempre, acompañado de la Constitución, la ley y los tratados. Y sería muy injusto para esta profesión si, por ejemplo, por el simple resultado ya se le quiere acusar de que hizo algo mal. No. El análisis sancionatorio, como en este caso, como en todos los casos, debe ser una responsabilidad subjetiva y debe demostrarse que en el caso concreto, en efecto, la persona sí estuvo o sí tuvo orfandad de defensa, orfandad, que es una expresión bastante fuerte. Entonces, la recomendación es que busque a un abogado que sea bueno, que sea honesto, pero realmente por el resultado que no se dio como usted esperaba o que no se dio como el procesado esperaba, no se le puede echar simplemente la culpa y pretender de que se le elimine de la profesión sin una causa justa y sin un debido proceso justo. Ahora, por último, y como una especie de adicional, que me pareció muy interesante, ¿cuándo puede predicarse la existencia de una duda razonable? Puede predicarse la existencia de duda razonable cuando, primero, y el más importante, cuando el debate probatorio se verifica la existencia de una hipótesis verdaderamente plausible que resulte contraria a la responsabilidad penal del procesado. O si no resulta contraria, que esa hipótesis atenúe esa responsabilidad. Y si no la atenúa, pues de que va a incidir de alguna u otra forma que resulte relevante. Quizá la tercera es un poco más abstracta, pero la primera tiende a ser clara, en el sentido de que si hay una hipótesis en la cual la persona no cometió el delito, está basada en el debate probatorio llevado a cabo en el juicio y es razonable, la misma palabra lo dice, una duda razonable, hay una duda razonable de que la persona sea inocente, pues en estos casos estaremos ante una hipótesis verdaderamente plausible y podríamos decir que puede predicarse la existencia de una duda razonable. Entonces, hasta aquí este video, espero que te haya gustado. Si te gustó, like y suscríbete, me ayudarías muchísimo. Por supuesto, también para más videos y para más información. Entonces, hasta aquí dejo este video. Te mando un gran saludo, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.